Buenos días a todos, qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Seguimos en nuestra serie de mensajes del Evangelio de Juan, que tiene todo el Evangelio este tema de Jesús, el mensaje de Dios que se hizo carne. Y estamos llegando a esta parte del Evangelio de Juan en que vemos cómo Jesús está comunicando algo por medio de un evento que cambia todo, o sea, el evento crucial y central en toda la historia del cosmos, la cruz. No sé si has estado escuchando las noticias últimamente. Yo de vez en cuando voy en el carro, tengo encendido y oigo algo de noticias. Y las cosas que comentan de la economía son preocupantes. Me da la impresión de que la gente que escucho en la radio están como andando de puntillas hablando del tema porque no quieren causar pánico, no quieren asustar a todo el mundo porque saben que eso sería peor todavía. Pero la palabra recesión está circulando por ahí y hay algunos que tratan de asegurarnos, no se preocupen, podemos evitarlo, y otros hablan como que parece que va a ser inevitable algún tipo de recesión. Todavía el mundo no se ha recuperado de lo que sucedió con COVID y ahora la agresión de Rusia contra Ucrania ha afectado muchísimo energía en Europa y todo este tipo de cosas. Así que hay quien piensa que no hay forma de detener ya lo que está pasando. No sé si te pasa a ti como a mí, pero a mí no me gusta nada pensar que haya cosas malas inevitables en el futuro. Que más bien prefiero lo contrario, ¿no? ¿No sería bueno que las cosas buenas que se avecinan a nosotros fuesen las inevitables, las imparables? Pues bueno, si piensas como yo, tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Vamos a ver algo bueno, imparable, que opera en el mundo hasta el día de hoy. En los versículos que vamos a mirar hoy. Estamos en el Evangelio de Juan, vamos a mirar el capítulo 18, los primeros 14 versículos, y he titulado el mensaje Dios imparable. Vamos a empezar leyendo los versículos 1 y 2. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo de invierno del Quedrón, donde había un jardín al cual entraron él con sus discípulos. Pero conocía también Judas, el que le entregaba el lugar, porque a menudo se reunía Jesús allí con sus discípulos. Jesús acaba en el capítulo 17 de terminar su oración por los discípulos y ha terminado pidiéndole al Padre por la unidad de sus discípulos, porque por medio de esa unidad es que ellos van a poder compartir un mensaje y el mundo va a recibir ese mensaje, va a entender y va a creer que ese mensaje es cierto. Esa unidad es lo que va a hacer que el mensaje que ellos compartan acerca de Jesús lleve el fruto de que la gente responda y reciba ese mensaje. Y habiendo dicho todo eso, ahora pasamos al momento en que Jesús va a hacer lo que haga posible que ese mensaje tenga poder de hacer algo. Él va a la cruz a dar su vida por el pecado del mundo, para que sea posible el perdón de pecados, la redención eterna del ser humano, y que este mensaje que se va a compartir de Jesús sea las buenas nuevas, las buenas noticias que tienen que ser. Jesús ahora va a lograr todo eso. Así que terminando de hablar con los discípulos, él parte y sale al otro lado, cruzan este arroyo de invierno. La idea es que este arroyo del Quedrón era algo que solamente en invierno, cuando había más lluvia, corría agua por ahí. Seguramente ahora estamos en abril y es probable que cruzar ese riachuelo no fuera ningún problema. Pero pasando al otro lado de ese riachuelo, con sus discípulos van a un jardín. Los otros evangelios nos dicen que el jardín ese tenía un nombre, le decían Getsemaní. Y es posible que fuera un jardín amurallado, privado, que alguna persona simpatizante de Jesús, una persona con algo de dinero, le hubiese permitido a Jesús usarlo con sus discípulos. No sabemos los detalles exactamente, pero es un jardín con un nombre específico. Ellos van allí y me parece interesante el comentario que hace aquí Juan, que Judas, el que le entregaba, el que estaba tramando para traer a personas que iban a arrestar a Jesús y llevarlo a su muerte, Judas también conocía ese lugar.
Y nos dice por qué. Porque a menudo se reunía Jesús allí con sus discípulos. Es muy evidente leyendo los evangelios que Jesús desde el principio sabía que Judas le iba a traicionar. Jesús desde el principio sabía lo que Judas estaba tramando y él sabía que lo que estaba haciendo Judas iba a resultar en que él iba a ser azotado y abofeteado y humillado y finalmente colgado de una cruz donde iba a colgar hasta morir. Jesús sabía todo esto de Judas y me parece tan sorprendente que Jesús de ninguna forma limitó el acceso de Judas a su vida y a su ministerio. Jesús, sabiendo todo eso, aún así, hasta el último momento, mantuvo a Judas incluido en todo lo que él estaba haciendo y le permitió participar plenamente en todo lo que ellos estaban haciendo. Cuando ellos iban a un lugar y estaban allí, oraban juntos o estaban juntos en un lugar, Judas estaba con ellos. Jesús nunca le dio de lado porque sabía que él no iba a creer, porque sabía que él estaba ahí entre ellos, pero realmente en su corazón no había ningún tipo de compromiso real, que era un farsante que estaba ahí metido entre ellos, pero realmente no compartía esa fe. Aún sabiendo todo eso, Jesús le trató con el mismo amor y le hizo partícipe de todas las cosas que él estaba haciendo con todos los discípulos. No limitó su acceso de ninguna forma. Me parece interesante porque pienso en cómo solemos hacer nosotros los cristianos las cosas. Y cuántas maneras tenemos de excluir a personas de un círculo interior de la vida de nuestra iglesia, cosas interiores de nosotros que, por ejemplo, tienes que ser miembro para hacer esto o aquello. Hay congregaciones en las que incluso cuando hacen la cena del Señor, solamente permiten que los miembros de esa iglesia participen en la cena del Señor. Que si tú eres de otra iglesia y estás visitando, no te permiten participar de la cena del Señor. Y tantas formas, ¿no?, en que tratamos de mantener afuera a la gente hasta que demuestren que tienen fe, hasta que demuestren que su compromiso con Jesús es verdadero. Me parece que Jesús no lo hacía así. Me hace recordar cuando Juan, el que escribió este evangelio, va y le dice a Jesús: mira, Jesús, vimos a este señor por ahí echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no viene con nosotros. Y Jesús dijo: ¿por qué haces eso? El que no está contra mí está conmigo. Y esta idea amplia, inclusiva, que Jesús demostró a través de todo su ministerio, que le daba igual que tú fueras a aceptar o no lo que Él te estaba ofreciendo, que tú fueses a recibir o no el mensaje, y no solo eso, que tú fueses a aprovechar ese acceso que Jesús te estaba dando para traicionarle. Aún entonces Jesús lo dio. Cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen y nos maltratan, Él demostró esa misma actitud con Judas. Judas iba a traicionarle. Y no una traición en plan de que estaba hablando mal de él. No. Él trajo a soldados que iban a arrestarle, golpearle, azotarle y clavarle en una cruz. Una traición profunda y tremenda, y aún así Jesús en ningún momento limitó su amor para con él. En ningún momento le excluyó de nada. Incluyó a sus enemigos. Incluso hasta el final, Jesús ni evitó ni excluyó a Judas. Quisiera preguntarte a ti, ¿cómo tratas tú a los que están cerca de ti pero no comparten tu fe? El versículo 3, sigamos. Por tanto, Judas, tomando la unidad militar y oficiales de los principales sacerdotes y de los fariseos, llega allí con lámparas y antorchas y armas. Así que Judas está guiando a este grupo
a arrestar a Jesús. La palabra que se usa aquí en el griego, esto de unidad militar, solía usarse para referirse a un grupo militar romano de 600 soldados. Es muy poco probable que estemos hablando de esa cantidad de soldados romanos yendo para arrestar a Jesús. Y hay quien dice que no, que los romanos no hubieran ido con estos judíos a arrestar a Jesús y luego lo hubieran llevado a la casa de Anás, sino lo hubieran llevado a donde están los romanos. Pero pienso que quizá realmente sean militares romanos. No la unidad completa, sino un grupo que era parte de esa unidad, un grupo más reducido. Porque sabemos en Juan capítulo 7 que ya estos oficiales, esa misma palabra que se usa en el capítulo 7 de Juan, los sumos sacerdotes y los fariseos envían a estos oficiales a arrestar a Jesús en el templo y al final regresan sin Jesús y les dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no arrestasteis a Jesús? Y ellos dijeron, nunca hemos oído a nadie hablar como este. Así que es probable que a estas alturas la familia del sumo sacerdote, los principales sacerdotes, quieren arrestar a Jesús y no quieren que les vuelva a pasar lo que les pasó la última vez que enviaron a sus oficiales. Así que le piden a Poncio Pilato, danos algunos soldados romanos para que la cosa suceda y consigan arrestar a Jesús y no se nos echen para atrás como la última vez. Así que yo creo que sí, seguramente era un destacamiento militar y esto era un tiempo en el cual la población en Jerusalén se subía a muchas veces más de lo normal, lo que era la población normalmente en Jerusalén, y los romanos estaban muy interesados en mantener la paz y que no hubiese disturbios y que no hubiese intentos de sublevación contra Roma. Así que si la familia del sumo sacerdote le pidió a Poncio Pilato, danos algunos soldados para ayudar, es muy probable, creo yo, que Pilato hubiese accedido. Así que creo que tenemos este grupo, parte de este destacamiento militar romano y oficiales que han sido enviados por los principales sacerdotes y los fariseos. Y llegan ahí con lámparas, y la idea de lámpara, esa palabra, algo cubierto que proteja contra quizá llovizna y cosas así. Y luego antorchas normales y armas. Los otros evangelios nos dicen que llevaban mazos y espadas cortas. Van allí a arrestar a Jesús. Vamos a seguir el versículo 4. Entonces Jesús, conociendo todas las cosas que se avecinaban sobre él, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús, el Nazareno. Les dice, yo soy. Y estaba de pie también con ellos Judas, el que le entregaba. Entonces, al decirles, yo soy, se echaron atrás y cayeron a tierra. Así que les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús, el Nazareno. Respondió Jesús, os dije que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, soltad a estos para que se vayan, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me has dado no perdí de ellos ni uno. Creo que Juan tiene mucho interés al contar del arresto y la muerte de Jesús, en dejar muy claro quién estaba en control en este momento. Porque la historia normal que uno contaría, que va un destacamiento romano de soldados y arrestan a uno que está causando disturbios y se lo llevan y lo crucifican. Si cuentas la historia de Jesús así, suena como tantas otras. Como tantas veces los romanos han hecho esto, han entrado, han cogido a uno que les daba problemas y lo han crucificado y se han quitado el problema de encima. Y es probable que Juan está escribiendo décadas más tarde, después de que todo esto ha sucedido, y conforme la gente está compartiendo el Evangelio y el mensaje acerca de Jesús y su muerte, seguramente había personas que trataban de descartar este mensaje de los cristianos de un Mesías crucificado, diciendo, este hombre fracasó. Se enfrentó a los poderes que habían y pensó que iba a poder sublevarse contra Roma, y le salió mal la jugada y los romanos entraron y lo mataron y ahí se acabó todo. Y seguro que había muchos enemigos del Evangelio que estaban tratando de contar esa narrativa acerca de Jesús, que Jesús era uno que se murió y ahí se acabó la historia. Juan quiere que entendamos al leer los eventos y lo que sucedió, que esto no fue un evento que sucedió como tantos otros, los romanos quitando de en medio a un problemático.
En toda esta historia es muy claro quién es el que está en control, y no son los romanos, y no es Judas, y no son los oficiales de los principales sacerdotes y fariseos. Todo comienza con Juan decirnos que Jesús, antes de que suceda nada, Él sabe todo lo que está a punto de sucederle. Él ya sabe lo que está pasando, y en vez de echarse para atrás, Él sale adelante y confronta a este grupo. Él no trata de esconderse, es de noche, seguramente podría haberse escabullido. Él no trata de hacer nada de eso. Él sale abiertamente y confronta a este grupo armado que ha venido a buscarle. Y les pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos, su respuesta es quizá un poco de una forma de despreciar a Jesús el Nazareno. No dicen a Jesús el que hace milagros, a Jesús el predicador, a Jesús el rabí, no dicen nada así, le llaman el Nazareno. Y ya sabemos aún en el Evangelio de Juan mismo, cuando Felipe le cuenta a Natanael de Jesús, en el capítulo 1, versículo 46 del Evangelio de Juan, le dice: creo que hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y le dice a Natanael: ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Era un pueblo tan pequeño, tan insignificante, que la gente despreciaba a la gente, y decirle que Jesús, identificarlo simplemente como que es nazareno, como que viene del pueblucho ese que nadie sabe ni dónde está y nada importante viene de ahí, y ninguno de los rabís le daba ninguna importancia a Nazaret porque no había nada en las profecías del Antiguo Testamento que hablase de que algo significativo iba a suceder en Nazaret, así que despreciaban. Y muchas veces, aún en las primeras décadas del cristianismo, una forma en que los enemigos de la fe descartaban a los judíos era describirles como nazarenos. Es curioso que hasta el día de hoy, en lugares como Irán, los cristianos con orgullo se identifican como nazarenos. ¿Nunca has visto el símbolo este de la letra árabe, que sería como la N, que usan los cristianos en Irán para identificarse con Jesús? Entonces buscamos a esta persona del pueblito este que no tiene nada de significancia o importancia. Y Jesús responde muy sencillamente: yo soy. He hablado mucho, y esta es una frase que se usa mucho en el Evangelio de Juan, y la dice Jesús muchísimas veces. El griego es ego eimi, y esa frase es simplemente yo soy. Pero lo significativo de esa frase es que si miramos la traducción al griego del Antiguo Testamento que circulaba en este tiempo, la Septuaginta, así es como Dios se identifica cuando está hablando con Moisés en el libro de Éxodo. ¿Quién le digo a los israelitas que me ha enviado? Y Dios les dice: diles que ego eimi te he enviado. Yo soy. Y Jesús muchas veces ha usado esta frase de sí mismo. Y claro, la forma más sencilla de entender esto es decir yo soy, es como decir, bueno, soy la persona que estáis buscando. Pero creo que hay algo en esa frase que las personas que están ahí en ese momento entienden que Jesús está diciendo algo más que simplemente aquí estoy. Está diciendo que Él es Dios, que Él es el gran yo soy. Y evidencia de ello, es curioso que en este momento Juan incluye otra vez esta frase o esta descripción. Y estaba de pie también entre ellos Judas, el que venía a entregarle. Otra vez nos recuerda Juan que ahí está Judas con ese grupo. ¿Y qué sucede con el grupo entero? Cuando él dice yo soy, se echan atrás y caen a tierra. Está clarísimo quién está en control en esta situación. Jesús, con solamente decir yo soy, les causa tal impresión que caen al suelo todos. Y Jesús no tiene ni espada, ni armas, ni nada para intimidarles. Con su mera voz, con la mera proclamación de quién es. Algo en las almas de estos seres humanos reconocía que esto no es simplemente otro ser humano como otro cualquiera. Y inevitablemente caen atrás. Reconocen que están ante alguien que les supera.
Y Jesús tiene que animarles a que se levanten a hacer lo que tienen que hacer. Les pregunta otra vez, ¿a quién buscáis? Y le responden otra vez, a Jesús, el Nazareno. Y Jesús les dice, os lo he dicho, yo soy. Y dice otra cosa, si me buscáis a mí, soltad a estos para que se vayan. Y es cierto que los romanos solían cuando trataban con disturbios de este tipo, trataban de coger al líder del grupo y eliminarlo, y el pensamiento es que sin el líder el grupo se va a disipar. Pero el que Jesús les diga, arréstame a mí y deja ir a estos, uno pensaría, es normal que hagan eso. Cogen a Jesús, el que les está causando problemas, y no se preocupan por los demás. Pero en un momento vamos a ver que la cosa no queda ahí. Uno de ellos saca un arma, uno de los discípulos, y ataca. Y yo imagino que la política de los romanos no sería decir, bueno, me atacaste, pero bueno, vete, porque solo me interesa coger a este. Me parece muy interesante que con simplemente instruirles Jesús y decirles, arréstame a mí y deja ir a estos, eso es lo que acaba sucediendo. Los romanos no arrestan ni a uno de los discípulos, solamente a Jesús. Y creo que Juan quiere que entendamos, leyendo todo esto, ¿quién es el que está en control aquí? ¿Qué pasó? ¿Que Jesús pensó que se iba a enfrentar a las autoridades y le salió mal la jugada y murió? No, eso no es absolutamente lo que sucedió. Jesús vino a dar su vida, y lo estaba diciendo desde el principio, que Él había venido a morir por el pecado del mundo, y Él venía a ir a la cruz. Así que Él orquestra todos los eventos de esta noche para hacer posible que se cumpla el plan de Dios. Él tenía que morir en esa cruz. Pero Él es el que está completamente en control. Y nos recuerda Juan que esto era para cumplir la palabra que había dicho. Jesús ya había dicho antes en su oración, en el capítulo anterior, diciéndole al Padre que de todos los que el Padre le había dado, Él no ha perdido a ninguno salvo el hijo de destrucción, Judas, que era parte del plan de Dios, que uno de ellos Él iba a incluir entre su número a uno que no iba a querer creer en Él. Jesús controla todos los eventos de esta noche. Le arrestan solamente a Él. Todos los discípulos quedan libres. Está claro en la narrativa de Juan que Jesús, y no la multitud que lo arrestó, tenía el control. ¿Cómo has visto a Dios en control en circunstancias en las que las fuerzas del mal parecían tener la ventaja? ¿Tú has experimentado eso en tu vida? Sigamos, versículo 10. Entonces Simón Pedro, teniendo una espada corta, la sacó e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el esclavo se llamaba Malco. Pero Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada corta en la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la habré de beber? De todos los evangelios, los 4 evangelios cuentan de que uno de los discípulos atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Solamente Juan nos dice que ese discípulo era Pedro. En todos los otros evangelios simplemente se nos dice uno de los discípulos, pero Juan dice, ¿a quién estamos engañando? Fue Pedro. Y creo que le interesa a Juan que veamos la historia de Pedro. Y está claro, ¿no? Pedro está ahí, tiene esa espada corta. En Lucas nos dice que Jesús les advierte que se avecinan tiempos difíciles y ellos les dicen, tenemos 2 espadas. O sea, se ve que Pedro era uno de los que tenía una espada, no sé quién tendría la otra. Pero Jesús le acaba de decir en esa misma noche a Pedro que antes de que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Y me imagino que Pedro está frustrado, está convencido de que él jamás haría algo así, y él quiere demostrarle a Jesús que él está ahí y que va a luchar hasta la muerte para protegerlo, que él está listo a enfrentarse a todo un destacamiento de romanos para defender a Jesús. Y se levanta con esa espada, y está claro que Pedro no es un soldado, porque lo único que consigue es cortarle una oreja. Así no es como matas a alguien, ¿no? O sea, pero obviamente Pedro no sabe lo que está haciendo con una espada, él es un pescador.
hiere al esclavo del sumo sacerdote. Todos los evangelios nos cuentan que era el esclavo del sumo sacerdote. Solamente Juan nos dice el nombre, que se llamaba Malco. Y le cortó y nos dice específicamente cuál de las orejas. La oreja derecha le cortó. No sé por qué, pero solamente Lucas nos cuenta que Jesús sanó a Malco. Juan no dice nada de eso, porque su interés es Pedro. Quiere que pensemos en Pedro, ¿no? Que Jesús le ha dicho: me vas a traicionar, me vas a abandonar, vas a negar 3 veces que me conoces. Y Pedro está tratando tan fuertemente de demostrar lo contrario. No te voy a fallar, estoy dispuesto a luchar por ti y a dar mi vida por defenderte. Y Jesús se vuelve a Pedro y le dice: guarda esa espada en la vaina. Enfunda otra vez esa espada. En los otros evangelios incluso dice que el que vive por la espada muere por la espada, que esa no es la forma en que quiere que sus discípulos hagan las cosas, usando violencia. Y dice algo muy interesante. En la historia que nos cuenta Juan, él no nos cuenta que en el jardín él oró intensamente y que le pidió al Padre 3 veces: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él no menciona ese tiempo de oración en el jardín de Getsemaní, pero está claro en este comentario que Juan sabe todo eso, y Jesús en esta frase habla de que él entiende ya la respuesta del Padre a su oración. No, él tiene que tomar esta copa y él tiene que aceptar esa muerte que se avecina. Así que él le dice a Pedro: la copa que me ha dado el Padre, ¿no la habré de beber? ¿Acaso puedo yo negarme a hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer? Pedro, tienes que dejar que esto suceda. Es el plan del Padre y estoy dispuesto. No necesito que me rescates, yo voluntariamente me estoy entregando a esto. Y vemos en Pedro un buen ejemplo, y es una parte importante del Evangelio de Juan, la historia de Pedro. Alguien que cree en Jesús y que trata con tanto esfuerzo de demostrar su compromiso y su pasión, pero parece que a cada rato está tropezando y metiendo la pata y haciendo las cosas mal y no consigue hacer lo correcto. Y la historia en el Evangelio de Juan de Pedro es una historia no de la fidelidad de Pedro, sino de cómo Jesús es capaz de mantener a un discípulo aún a través de fracasos, aún a través de fallos y de hacer completamente lo equivocado, vez tras vez. Aún así, Jesús es capaz de sustentar a ese discípulo y llevarlo a un momento de restauración y de utilidad en su reino. Creo que con Pedro podemos identificarnos muchos de nosotros, que tenemos este deseo de agradar a Dios y vemos tantas veces que nos quedamos cortos, tantas veces que fallamos y no llegamos, y cuando tratamos de hacer algo para impresionar a Dios, aún eso nos sale mal. Y creo que Juan nos recuerda que da igual lo bien o mal que consigamos hacer las cosas. Jesús nos toma y nos recibe y sustenta la vida del discípulo. Y aun a pesar de nuestros fallos y nuestros errores, Él sustenta nuestra fe y nos lleva. Pedro amaba a Jesús y estaba desesperado por complacerlo, pero siempre se encontraba haciendo lo incorrecto. ¿Cómo has experimentado tú momentos similares en tu caminar con Jesús? ¿Y cómo te ha tratado Jesús a ti? Sigamos en el versículo 12. Entonces la unidad militar y el comandante de unidad y los oficiales de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le trajeron a Anás primero, pues era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que es mejor que un hombre muera por el pueblo. Así que esta unidad militar, y hay un comandante de esa unidad que ha venido con ellos, y también están los oficiales de los judíos, todos ellos se adelantan y hacen lo que Jesús les ha dicho que hagan.
les ha instruido que le arresten a él y que dejen ir a los demás, y eso es exactamente lo que sucede. Arrestan a Jesús, le atan, se lo llevan y dejan ir a los demás discípulos. Y Juan es el único que nos menciona que antes de llevarlo ante Caifás, lo llevan a la casa de Anás. Anás no era sumo sacerdote. Él había sido sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15, pero en el año 15 los romanos lo quitaron de en medio como sumo sacerdote, le retiraron el sumo sacerdocio y se lo dieron a otro. Pero Anás era una figura de tal influencia en la vida política de Jerusalén que él consiguió que sus 5 hijos, todos ellos llegasen a ser sumo sacerdote en un momento u otro. Ahora mismo, en este momento, el que es sumo sacerdote no es su hijo, pero es su yerno. Es el que está casado con su hija. Y está muy claro que aunque Caifás era el que era sumo sacerdote en ese momento, todavía el que maneja las cosas por ahí es Anás. Así que antes de llevar a Jesús ante Caifás, lo llevan ante Anás, porque él quiere primero hablar con Jesús, él quiere tener la primera interacción con él. Y es curioso que ahora Juan menciona algo que nos había dicho antes en su evangelio, que este Caifás, el que era sumo sacerdote en ese momento, es el que anteriormente había aconsejado al Sanedrín, a los líderes judíos, les había aconsejado, ¿sabéis, gente? Y de una forma muy práctica y muy poco ética. Gente, nos conviene más que se muera uno a que todos los demás tengamos problemas. Más vale silenciar a este y conservar nuestra posición política, nuestra comodidad, todo lo que tenemos aquí montado. Más vale matar a Jesús y quedarnos todos tranquilos. Esa era la intención de Caifás al decir eso. Pero nota que Juan nos menciona que él estaba profetizando sin saberlo. Siendo sumo sacerdote, él estaba diciendo algo que tenía un significado que ni siquiera él entendía. Dios estaba usando a uno de los peores enemigos que tenía Jesús, uno de los que estaba tramando su muerte. Usó aún a ese para comunicar una verdad, para profetizar. Porque es cierto que Jesús vino, porque nos conviene más a nosotros que uno muera por nosotros a que todos muramos. Es cierto. Y lo que Caifás dijo, aunque él pensó que lo decía en plan descartar a Jesús, nos lo quitamos de en medio, se acabó la historia. En todo eso él estaba equivocado, pero sus palabras las usó Dios. Y otra vez Juan nos recuerda, ¿quién está en control de todos estos eventos? Ni siquiera los enemigos peores de Jesús son conscientes de cómo Dios les está usando a ellos para comunicar la verdad de lo que está sucediendo en este momento. Jesús va a dar su vida por el bien de los demás. Todos nosotros vamos a beneficiarnos de su muerte. Un recordatorio más de que los hombres traman y ponen y tratan de hacer cosas, pero el plan que acaba sucediendo, la cosa que acaba realizándose y llevándose a cabo es lo que Dios ha designado que va a suceder. Incluso mientras buscaban destruir al Mesías de Dios, los enemigos de Jesús solo lograron implementar el plan de redención de Dios. ¿Qué te dice esto acerca de la verdadera naturaleza de las cosas en el mundo de hoy? ¿Quién controla el destino del universo? Muchos asumen que el universo simplemente va por ahí moviéndose, desatendido, tropezando al azar, hacia adelante, sin propósito ni dirección. La Biblia pinta un cuadro completamente diferente. Dios no solo lo creó todo, sino que ha permanecido profundamente involucrado en su creación, especialmente en los destinos de la humanidad. Este ser que Él creó a su propia imagen y semejanza. El pecado ha traído caos y devastación a este mundo. Y pudiéramos pensar que todo está fuera de control. Miramos nuestro mundo hoy, guerras en Rusia y Ucrania, enfermedades que atacan a todo el mundo y
poderes que se levantan y peligros y tantas cosas. Juan nos recuerda que Dios mismo entró en nuestro mundo y amó a los humanos que estaban en guerra contra Él, incluso a enemigos que le rechazaron y traicionaron, incluso a discípulos que constantemente estaban cometiendo errores y tropezones terribles. A pesar de todos los esfuerzos de sus enemigos, Jesús orquestó los acontecimientos que condujeron a su muerte en la cruz y conservó la vida de sus discípulos, a quienes Él iba a usar para ser testigos suyos al mundo. Hizo todo esto para que pudiéramos encontrar en Él un rescate del mal y del caos que nos rodea. Mi pregunta en esta mañana a ti es si has confiado tu corazón a Jesús, aquel que está escribiendo la historia de rescate del cosmos. Vamos a orar. Dios y Padre amado, gracias por amarnos hasta el punto de enviar a tu Hijo y pedirle que diera su vida voluntariamente para rescatarnos. Gracias por invitarnos en ti a rescate y redención. Gracias porque el universo no está bajo el poder del mal, aunque a veces pueda parecerlo. Y los poderes que obran para tratar de destruir y traer devastación no van a ser los que lleven la voz final. Tú controlas todo lo que está sucediendo y has orquestado la historia de todo el universo para que sea una historia de rescate, no de destrucción y devastación. Y te pido, Señor Jesús, que nos des corazones dispuestos a volvernos hacia ti en fe, a confiar nuestras vidas a tu cuidado, Señor, aún en medio del caos que nos rodea, aún en medio de la dificultad y de las cosas que no podemos controlar, confiar nuestras vidas a tu cuidado y a tu obra redentora. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por dar tu vida para hacer posible este rescate. Lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén.